De vuelta, encerrando la noche, y de inmediato vamos a conversar con el invitado de hoy. Hoy nos acompaña Iván de Jesús García, quien es actual presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, que está de aniversario. 47 años no es paja de coco, ¿eh? Buenas noches, Iván. Buenas noches, gracias por la invitación. Para nosotros es un honor estar cerrando la noche con usted. Veamos de entrada, antes de ir a los tópicos del momento, ¿qué ha significado estos 47 años para la Federación Dominicana de Comerciantes? Bueno, en 47 años, desde su fundación el 20 de octubre del año 1974, en el Hotel Naranjo, en la ciudad de Salvaleón de Higüey, donde José Ureña fue el primer presidente electo de la Federación Dominicana de Comerciantes, y desde sus inicios ha sido una institución que aglutina todo el comercio organizado de la República Dominicana. Todo, es decir, no solamente estamos hablando de los mayoristas, detallistas, supermercados, ferreterías, estaciones de gasolina, farmacias, electrodomésticos, importadores, distribuidores de productos de consumo masivo, y con los años, gracias a Dios, se ha ido ampliando, porque cuando yo recibí la federación, nada más habían 60 asociaciones, y hoy tenemos 432 asociaciones a lo largo y ancho de la República Dominicana, con 61.300 miembros. Por esto nosotros somos, a nivel empresarial, la organización más importante y con más influencia que hay en República Dominicana. Bueno, cuando usted iba hablando, yo me llegaba a la cabeza con él, pero esto es mucho más poderoso en términos de representatividad. Claro. Además, recuérdese que asociaciones, por ejemplo, de los industriales, nada más tienen 40, 50 miembros. Y cualquier asociación de nosotros tiene 500, 300, 200 afiliados. Lo que pasa es que nosotros somos el sector mayor empleador de la República Dominicana, 1.9 millones de empleados. 44 de cada 100 dominicanos trabajan en las empresas del comercio y servicios, 44 de cada 100. Tenemos prestado en este primer semestre del 2021 el 33.75% del dinero que ha prestado la banca al sector privado en la República Dominicana, 188.637 millones de pesos. Nos lo prestan a nosotros porque somos los mejores buena paga. Entonces, también... A la federación, a cada uno de ellos de manera individual. Individual. Entonces, esa es la importancia que tenemos nosotros como institución. Tenemos más de 600.000 millones de pesos en inventario, que cuando usted lo multiplica por el punto 18, el 18% del ITEVIS, que hemos avanzado más de 100.000 millones de pesos al Estado, porque aquí muchas personas entienden que las grandes empresas son las que más impuestos pagan, y esa es la mentira más grande. Ellas son agentes de retención. Para poner un caso, las compañías telefónicas dicen, no, que nosotros aportamos más de 10.000 millones de pesos. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque si usted consume 1.000 pesos de teléfono, usted paga el 18% del ITEVIS, el 10% del selectivo y el 2% del impuesto a las telecomunicaciones. Entonces usted paga 280 pesos, usted como usuario, a esa compañía telefónica, y esa compañía telefónica entonces se lo paga el gobierno. Entonces la gente, ellos no son los que más pagan. 10, 18 y 2 son 30%. Casi un 28%, casi un 30%. Entonces, aquí todo lo que produce el sector telecomunicaciones paga un 28% de impuestos, y somos nosotros, los usuarios, somos los consumidores que pagamos ese 28%, no son las compañías telefónicas. Entonces ya ponen los números, hemos aportado más de 10.000 millones de pesos. ¿Y quién dijo que son suyos? Que digan lo que pagaron de impuestos sobre la renta, que también las grandes empresas son las que menos impuestos pagan aquí en el país, porque tienen 30, 40 personas especialistas
En planificación. En planificación de impuestos. Entonces, el comercio, nosotros le avanzamos a las grandes industrias del país. Ese ITEVIS, en este caso el 18% del ITEVIS, somos nosotros que lo avanzamos, no son ellos que lo pagan. Entonces se pintan que son los que más impuestos pagan, pero eso no es verdad. Bueno, pero al final también ustedes son agentes de retención, porque yo como consumidor soy el que termino pagando ese 18. Correcto, pero nosotros somos los que tenemos los 600 mil millones de pesos en inventario y que pagamos el 18% adelante. El primer tablazo. El primer tablazo. Pero al final lo pago yo. No, al final de cuentas, el ITEVIS aquí lo paga el consumidor en la República Dominicana, porque es un impuesto indirecto y es por esto que cada vez que se habla de incrementar el ITEVIS, impacta directamente, aunque sea indirecto, impacta directamente en los bolsillos de todos los consumidores del país. Iván, ya que te metiste en ese tema que me parece interesante, hay quejas en el país con relación a que en medio de la pandemia muchos de los artículos de consumo masivo sufrieron alzas en sus precios. Ustedes como Federación de Comerciantes, ¿qué tan real es esa situación? Si es especulación de la gente o si efectivamente aumentaron los precios significativamente. Bueno, lo primero que la gente tiene que estar claro, que los productos nacionales, llámense arroz, habichuela, papa, esos productos se han mantenido estables en los últimos 18 meses. El único producto del agro que en estos momentos tiene un precio excesivo es la cebolla, porque ahora mismo no hay producción de cebolla. Entonces la cebolla se está vendiendo a 20 pesos y a 25 pesos y se está comercializando a 60 pesos la libra. Y es por esto que hay que calcular exactamente cuántos quintales de cebolla faltan para cuando inicie la recolección de la cosecha en el mes de enero, para no afectar a los productores nacionales, pero tampoco podemos permitir que la cebolla llegue a 100 pesos la libra como llegó el año pasado. Entonces, ahora, donde han existido más problemas son con los productos industrializados. Una gran parte debido, obviamente, al alza de los precios de los commodities, que la mayoría de la gente no entiende qué es eso, pero los commodities son la soya, el trigo. La materia prima. La materia prima, que para los alimentos que producen las industrias en República Dominicana, la soya, el trigo y el maíz son los que más impactan en los precios de los artículos de mayor consumo, como es el aceite, como es el maíz de la alimentación para los pollos y como es el trigo para la industria del pan. Ahora, nosotros nos hemos quejado, por ejemplo, en el caso del aceite, que ha subido 14 veces desde que se inició la pandemia. Hemos considerado que los incrementos aquí han sido desmesurados, porque hablar de un galón de aceite que se vendía a 310 pesos y ahora se está vendiendo 650 y 700 pesos, es prácticamente un 100%. Y ha sido el artículo que más ha impactado a la gente más pobre, porque es el aceite de soya. Entonces, nosotros siempre le hacemos un llamado a los industriales de los aceites a que tenemos que ser más consecuentes con los consumidores en el país, porque ¿de qué vale uno ganar tanto dinero si después vienen los problemas sociales? Entonces, esperamos que el sector industrial actúe con más comedimiento, en base ahora que estamos a fin de año, porque no es posible que se sigan incrementando los precios de los artículos industrializados en la República Dominicana. Iván, ha habido siempre, digamos, problemas con la especulación en el país, eso hay que admitirlo. Sé que hoy vivimos en la época de las políticas de libre mercado, en la que el Estado no debe, según esas teorías, intervenir en el mercado. Sin embargo, llegan momentos en que es necesario que el Estado haga valer su función social. Tú has planteado el caso del aceite.
no hay justificación entonces para que el aceite esté tan caro. Ante situaciones como esa, ¿debe un Estado ser cómplice de ese tipo de especulación tan dura? Bueno, la posición nuestra es que Proconsumidor tiene que exigirle a las industrias que le enseñe cuáles son los costos de producción, porque nosotros hablamos, le informamos al gobierno, mire, si nosotros importamos el aceite, se vende un 30 o un 40% más barato. ¿Cómo va a ser? Sí, es real. Entonces, por favor, al gobierno que actúe con Proconsumidor para que se siente con los industriales y chequear cuáles son los costos de producción y aplicar unos precios que sean más favorables para todo el pueblo dominicano. Muy bien. El otro aspecto que quiero abordar, recientemente el país estaba casi al borde de que se anunciara una reforma fiscal, pero el presidente de la República anoche desmontó los discursos, desmontó los programas y dijo no hay reforma, pero previo a ese proceso también hubo mucha insistencia de la población en relación a determinados privilegios que están recibiendo empresarios y funcionarios públicos. De hecho, 28 senadores sometieron un proyecto de ley para desmontar todas las exenciones fiscales que da el Estado, incluyendo a las organizaciones no gubernamentales y las propias exoneraciones que reciben los legisladores. ¿Cómo valoran ustedes esa iniciativa? ¿Creen que hay sinceridad en ella? Bueno, nosotros como institución tenemos ya varios años hablando que aquí hay que eliminar el subsidio de los combustibles a varias industrias y también a los generadores. ¿Por qué nosotros estamos de acuerdo con la eliminación de ese privilegio irritante? Señores, aquí desde el 2005 hay múltiples industrias que no pagan los impuestos que pagamos todos los ciudadanos del país por el gasoil, porque se utilizó el argumento que para que no subieran los precios de sus productos, se le exonerara los combustibles, pero los precios han seguido subiendo y no es fácil usted comprando a 212 pesos el gasoil y que al otro le salga 80 pesos. Entonces, hay que eliminar esto. También hacer un análisis con los generadores de energía, porque ya aquí no se está encendiendo ninguna planta que use gasoil, ni búnker C. Entonces, ¿qué hacen ellos importando gasoil y búnker C? Lo que se ha originado es un mercado secundario que lo que hace es perjudicar a los dueños de estaciones de combustibles, porque salen a vender el gasoil 50 pesos más barato que lo que venden las estaciones. Y también ha surgido otro mercado donde las principales distribuidoras, es decir, las principales marcas del país, también se ven afectadas porque salen tanqueros vendiéndolo a un precio más barato que al que ellos lo venden también. Entonces, eso hay que eliminarlo, porque ya aquí la energía, el 40% es con carbón Punta Catalina. Tenemos energía eólica, solar y hídrica, y tenemos gas propano. Entonces, ¿para qué tenemos que seguir dándole ese privilegio a personas que ya no están utilizando el gasoil? Entonces, en el tema de estos privilegios ocurren dos elementos esenciales por lo que ha dicho. Una, no hay una contraprestación de por qué se le da. Dos, no hay supervisión por parte del Estado de qué hacen esas empresas que son beneficiarias de estas facilidades. Porque tú has dicho que no lo usan en su producción porque no están produciendo y pueden venderlo, no sé cómo se llama ese mercado, si era negro, amarillo o marrón, pero fuera de los parámetros normales del mercado.
Esos son los dos impactos que tienen esta situación. Claro, pero piense que legislaron, una resolución donde obligaban a esas compañías a que cuando llegaran esos barcos con esos combustibles, que tuvieran que pagar el dinero completo y que después se lo iban a reintegrar. ¿Por qué? Porque imagínense, 1,000 galones a 80 pesos, pero en el mercado está a 200 pesos. Entonces le dijeron, no, tú lo que vas a hacer es que tú vas a pagar todos los impuestos y después te lo devolvemos cuando tú justifiques en qué tú lo estás utilizando. Entonces, pero lo mejor es, vamos a salir de eso y vamos a quitarlo. Y los senadores y los diputados que han estado hablando mucho de eliminar todo, y ya esos 24 presentaron el proyecto y fue aprobado en primera lectura. Claro. Es un mensaje interesante, porque al final de cuentas, ¿cuántos son en dinero las exoneraciones de los senadores y los diputados? Son como 1,000 millones de pesos. Y tenemos un problema de 300 mil millones. Y sin embargo, si eliminan todos los subsidios, estamos hablando de casi 200 mil millones de pesos. Entonces, ellos entonces ahí dicen, nos lo quitan a nosotros, pues vamos a quitárselo a todo el mundo. Entonces ahora todo el mundo está asustado. Ahora está todo el mundo asustado. Inclusive, no, que los gastos de publicidad son 4,000 millones. Bueno, para los periodistas que se preparen, que nada más vamos a dejarlo en 2,000. Entonces, es un mensaje también para los dueños de medios de comunicación y para los periodistas que viven hablando mucho de que le limiten esas exenciones a los senadores y los diputados, que a ellos también se les va a reducir la publicidad. Pero bueno, yo pienso que tiene derecho a defenderse, pero ese tipo de defensa lo hace ver muy mal a los legisladores, porque entonces de lo que se trata es de una rabieta a las exigencias sociales. Yo he dicho que en la única empresa en que los empleados tienen más beneficio que los propietarios es en la administración pública, porque usted, como ciudadano, delega un poder en los funcionarios designados y o electos para que administren los bienes públicos, o sea, los bienes de todos. No, si usted se lucra más que el dueño, y eso es posible, y ante eso hay que quedarse callado, o si no se rompe la taza. Bueno, por lo menos uno chequea entre bien fina la lectura de este mensaje que están ofreciendo los senadores al país. Y entendemos nosotros que el honorable presidente de la República está haciendo el mayor y el mejor esfuerzo por manejar este país con transparencia. Él ha dado ejemplos de cómo se debe de manejar un país. Y lo que tienen que hacer ellos es apoyar al honorable presidente de la República, porque dice, bueno, no hay reforma, pero ahora todo el mundo aquí vamos a ajustarnos los cinturones, vamos a gastar, aumentar la calidad del gasto y vamos a ser tacaños también con el dinero que es del Estado. Entonces, eso de por sí, él dice que en este año se han economizado más de 30 mil millones de pesos manejando el Estado de una manera austera. Entonces, también todo el mundo va a tener que amarrarse los cinturones, porque el dinero no es infinito. El dinero que entra a las arcas del Estado no es infinito, y lo que tienen que hacer es administrarlo bien. Y todo el mundo sentarse en una mesa de la negociación para afectar lo menos posible a las instituciones que dan un excelente servicio al país. Porque cuando se habla de quitar todas las exenciones en ese proyecto de ley, es a todo el mundo, como dijo usted, es decir, a todas las ONG, que hay muchas que están haciendo una labor importante en la sociedad. Es así, yo pienso que el tema amerita realmente una revisión, porque no puede haber un festival de exenciones fiscales a cambio de nada, que terminen enriqueciendo a mucha gente que lo recibe.
que no lo necesita. Pero todos los estados tienen incentivos para diferentes áreas de producción. Eso es muy claro. Se ha estado hablando mucho de reforma en la República Dominicana, Iván, y nos hemos enfocado en la reforma fiscal, en el tema de la fiscalidad. Tenemos pendiente un pacto fiscal. Sin embargo, yo reflexionaba ahorita, en la primera parte del programa, que en el país no solo necesitamos hablar de la fiscalidad, sino de los cambios y los ajustes que hay que hacer al modelo económico. Porque no es posible que usted tenga un país con 25 o 30 años creciendo, que no genera empleo de calidad, que la mayoría de los empleados sean prácticamente informal o recaigan en mediana y pequeñas empresas, que el Estado no tenga los recursos ni los mecanismos para que ese crecimiento termine beneficiando a la mayoría de la gente, que el Estado no tenga la capacidad de generar recursos y termine entonces endeudándose. Yo hay cosas que no las entiendo y creo que una persona como tú puede ayudarme a entenderlas. Bueno, mire, lo primero es que nosotros estamos de acuerdo con que los subsidios sean focalizados. Por ejemplo, con el programa Supérate, bueno, hay 1 millón de familias que están identificadas. Bueno, para ese 1 millón de familias vamos a entregarle 1.750 pesos. Vamos a entregarle un bono gas. Vamos a entregarle un bono luz. Pero que sea directamente a los más pobres y que los subsidios no se den a los más ricos. Porque ahí es que vienen los problemas de que los más ricos siguen siendo más ricos y los más pobres siguen siendo más pobres, y cada día se hace más difícil subir en la escalera de movilidad social. Entonces, los subsidios tienen que ser directos a las familias más necesitadas del país, porque no podemos seguir con el modelo de seguir subsidiando arriba y por eso abajo no se ve ese bienestar, no se ve ese crecimiento en las clases más desposeídas de la República Dominicana. Entonces, en esa parte, el modelo económico tiene que cambiar y el gobierno tiene que continuar invirtiendo en obras públicas para que de esta forma se sigan generando más fuentes de empleos. Porque cuando el gobierno invierte mucho en construcción, haciendo carreteras, haciendo puentes, caminos vecinales, eso incentiva directamente la economía y automáticamente se percibe un bienestar entonces en los estratos que van desde los trabajadores que preparan la arena, el bloc, el cemento. El sector construcción es el sector más dinámico y el que más permea la economía en la República Dominicana. Para hacer un bloc con el sistema tradicional, intervienen más de 30 personas para pegar un bloc en la construcción. Entonces, se tiene que incentivar la construcción en la República Dominicana, tanto pública como del sector privado, para que de esta forma puedan haber, como dice usted, más empleo de calidad, porque no es posible que el 56% de los empleos aquí sean informales. Solo el 44% de los empleos son formales y los números están bien claros en lo que es la nómina de la seguridad social. No, el salario precario. No, claro. Y también hay un punto que es importante. Yo conversaba hoy con un empresario de la línea noroeste del profundo de Montecristi, que 15,000 pesos en la capital no son lo mismo que 15,000 pesos en Montecristi. No, claro que no. Entonces, debe de haber un salario diferenciado también para las zonas más deprimidas del país, para que realmente se puedan generar cada día más empleo. Esperamos la promulgación. Pero hay un problema con eso. Sí. Ahora aquí tenemos posiblemente 12, 15 salarios mínimos. Sí. Que eso también es una diferenciación. No, 28 salarios mínimos. mínimos. Sí. Pero resulta que a mí no me venden
el arroz más barato que a ti, aunque lo compres Pedernales. Sí. Hay que tener eso en cuenta al momento de ver el tema de las políticas salariales. Sí, correcto, pero no es lo mismo rentar una casa en la capital Que en el que rentar campo, una casa es obvio. en Guayajayuco, ¿entiendes? Entonces, el costo de la vida es inferior y más en lo que son las provincias fronterizas, donde existe la mayor miseria y pobreza del país. Hay un ejemplo muy sencillo. Aquí, en la capital, en lo que es una gran parte del Distrito Nacional, se consumen como 60 megavatios en el horario de 7 de la noche a 11 de la noche. Y en Samaná completo se consumen 11. Pero entonces ya usted se imagina entonces cuánto se consumen en Montecristi. Entonces el desarrollo de un país y de una sociedad se mide por el consumo de kilovatios hora por persona. Entonces por eso es que el consumo de kilovatios en la zona fronteriza es muy inferior al consumo de kilovatios que tenemos nosotros, por ejemplo, aquí en la capital. Aparte de la despoblación que está ocurriendo en la zona fronteriza, que tiene que tomarlo en cuenta, porque eso consume tanto aquí, bueno, aquí se concentra el grueso de la población en el Gran Santo Domingo. Sí. Finalmente, ¿por dónde piensa que debe andar la fiscalidad en la República Dominicana? Hay muchas quejas de que en efecto aquí lo que menos ganan son los que más pagan. Y no solo eso, tú reafirmabas que financian entonces a los más ricos. ¿Cómo conjugar esa ecuación? Mire, normalmente la lógica de las sociedades avanzadas es que el que más gana tiene que pagar más. Por ejemplo, en Europa estamos hablando entre un 50 y un 60%. Entonces, aquí nosotros apoyamos que lo que más ganemos dinero, paguemos más que los demás. O sea, que haya equidad, que no sea... haya equidad. Porque hasta ahora el principio de igualdad tributaria, sí, lo que ha generado mucha inequidad, porque usted y yo pagamos lo mismo, porcentualmente. Correcto, y aquí una empresa que se forme hoy paga igual que una empresa que tiene 100 años ganando dinero. Y eso hay que resolverlo aquí en la República Dominicana, donde a los emprendedores se le otorguen entre 3 y 5 años sin pagar impuestos sobre la renta para que pueda acumular capital. Porque por eso aquí de cada 10 empresas que nacen, en el primer año desaparecen 7, en el segundo desaparecen 2 y en el tercer año solamente queda 1. Es decir que de cada 10 empresas, en el tercer año solamente sobrevive una sola. Vamos a agradecer a Iván de Jesús García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, el habernos acompañado hoy en Cerrando la Noche, reiterándole que las puertas de este programa están abiertas para usted. A ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos en una nueva edición de Cerrando la Noche.